Por ejemplo, esto lo definimos en un intervalo finito. No tiene periodicidad, pero pudimos hacerla periódica tomándole copias y pegándolas antes y después. Esto lo pudimos hacer solamente porque la función estaba en un intervalo finito. Si está en un intervalo infinito, pues ya no es tan directo pensar cómo hacer esto de sacar copias y ponerlo antes y después. Este es otro ejemplo de algo en un intervalo finito que podemos hacerlo periódico. Pero ahora en lo que vamos a estar pensando es en algo definido desde acá hasta acá. Por ejemplo, esto, de menos infinito a infinito. Entonces esta función pues no se ve en ningún periodo ni se ve alguna manera de hacerla periódica. Pero lo que vamos a hacer es pues tomar que el periodo se vuelve infinito. Pero eso hay que hacerlo con un poco de cuidado y es lo que se describe aquí. Entonces la única condición que vamos a ponerle a la función para poder hacer la transformada de Fourier es esta de aquí, que la integral de su magnitud de menos infinito a infinito sea finita, o sea que no tenga ahí alguna divergencia que cause que esto se vuelva infinito. Siempre y cuando la función cumpla esto, vamos a poder hacer su transformación de Fourier. Y la manera en la que vamos a construir esta transformación de Fourier es como una generalización de la serie de Fourier. Entonces comenzamos con una serie, la planteamos de este tipo. Si la función f tuviera cierto periodo t, esta sería su serie de Fourier en la base compleja. No estamos diciendo que f sea compleja o real, pero recuerden que en cualquier caso podemos escribirla en la base de los complejos. Entonces esta sería la serie de Fourier en la base exponencial compleja de la función f con periodo t mayúscula. Podemos definir este coeficiente, el 2pi r sobre t mayúscula, lo podemos definir como una omega r, entonces la serie de Fourier de esta f de t la podemos poner así. La suma de menos infinito a infinito de los cr por e a la i omega rt. Ahora, ¿qué pasa con los omegas sucesivos? Por ejemplo, el omega 1 es 2pi por 1 sobre t, o sea, 2pi sobre t. Omega 2 sería 2pi por 2 sobre t, o sea, 4pi sobre t. Omega 3 sería 2 por 3, 6, pi sobre t. Omega 4 sería 8 pi sobre t, etc. Entonces lo que vamos notando con esto es que omega 2 menos omega 1, ¿cuánto vale? Es 4 pi sobre t menos 2 pi sobre t, que es 2 pi sobre t. Y lo mismo, omega 3 menos omega 2 sería 6 pi sobre t menos 4 pi sobre t, también es 2 pi sobre t. Y lo mismo, omega 4 menos omega 3 es 2 pi sobre t, etc. En general, de hecho, podemos hacer la cuenta muy fácil para darnos cuenta de que omega r más 1 menos omega r sería 2 pi sobre t, r más 1, este viene de aquí, y luego menos 2 pi r sobre t. Los que tienen que ver con r se cancelan y nos queda solo 2 pi sobre t. Entonces la diferencia en el valor de omega entre dos elementos sucesivos de aquí siempre va a ser 2 pi sobre t. Es decir, el delta omega es esta constante 2 pi sobre t. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si el periodo de la función es muy grande? Si este número t, el periodo se vuelve muy grande, el delta omega se vuelve cada vez más pequeño. Entonces, pensando en el límite donde el periodo se va a infinito,
el delta omega se vuelve, bueno, no se vuelve cero, sino que tiende a cero. Y entonces los valores posibles para las frecuencias, recuerden que estos son, están asociados con el valor de R nada más. Entonces todos los valores posibles que tiene esa omega es lo que se conoce como el espectro de frecuencias. Y si t tiende a infinito, entonces delta omega tiende a cero, y entonces ese espectro de frecuencias son números muy pegaditos. O sea, la diferencia entre uno y el siguiente es muy, muy pequeña, es infinitesimal, entonces esencialmente se vuelve un espectro continuo de frecuencias. Entonces omega R se convierte en un espectro continuo. Y como consecuencia, si ya no vamos a estar sumando, bueno, aquí estamos sumando sobre unos números discretos omega R, pero si los omegas se vuelven continuos, esta integral se convierte en ese límite, en una, perdón, esta sumatoria se convierte en una integral. Y estos coeficientes CR, que sabemos cómo se calculan, por acá estaba la ecuación, de esta manera. Ahora van a depender de del valor de omega también, de un valor continuo omega y ya no de un valor discreto omega. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Hasta aquí lo único que hemos dicho es que la omega se convierte en una cantidad continua y ahorita vamos a ver qué consecuencias tiene eso. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, entonces los números CR, los coeficientes de esta serie de Fourier, los calculamos como siempre. Esta integral viene del producto interno del elemento, bueno, de la función f con el elemento correspondiente de la base. Entonces hasta aquí noten que no estamos haciendo todavía ningún límite continuo, esto es simplemente la definición de los coeficientes CR, la manera en que se calculan. Ahora, aprovechando esta ecuación de acá, reemplazamos t por, que sería 2pi sobre delta omega. Como t está aquí abajo, entonces acá nos queda delta omega sobre 2pi. Aquí dejamos los límites igual, de menos t medios a t medios. Aquí estamos haciendo esto debe ser t. Aquí me equivoqué, esto todavía es t. Entonces esto es f de t. Y acá estoy poniendo de nuevo la definición de omega r. En vez de poner 2pi r sobre t mayúscula, estamos poniendo omega r. Entonces de nuevo de aquí para acá, no hicimos nada más que renombrar algunas cantidades, sustituyendo que es omega r y que es delta omega. Bueno, entonces estos son los coeficientes. Y ahora ponemos estos coeficientes en la serie de Fourier, es decir, acá arriba. Aquí donde aparece CR vamos a sustituir esto de aquí. Entonces f de t, expresado en serie de Fourier, sería la suma de menos infinito a infinito, es la que aparece, esta de aquí es la que aparece aquí. Luego, en vez de CR, ponemos todo esto. Viene aquí el delta omega sobre 2pi. Y lo que está en azul es esta integral de aquí. Aquí sí ya hice un cambio del nombre de la variable de integración. Recuerden que las variables de integración son mudas, las podemos renombrar como queramos. Entonces lo que aquí se llama t, ya le puse u. Entonces aquí ya estaba bien, u y u. Por eso aquí aparecen así. Y eso lo hicimos porque la t ya la estamos usando del lado izquierdo. Entonces no podemos tener la variable de integración que se llame igual que la variable independiente de mi función. Y la t aparece tanto del lado izquierdo como en esta de aquí, que es la misma de acá. Bueno, ¿alguna pregunta? Solamente reemplazamos en esta ecuación c de r por esto de acá y haciendo un cambio de nombre de la variable de integración. Ok, entonces continuamos. Esto que aparece aquí es algo que está integrado sobre la variable u.
Por lo tanto, ya no depende de U. Entonces, si ustedes, y es una integral definida además. Entonces, si ustedes integran, por ejemplo, x de menos 2 a 2, esto les da como resultado un número, ¿verdad? Es algo que ya no depende de x. Entonces, una integral definida ya no depende de la variable sobre la cual estamos integrando. Entonces, esto ya no depende de U. Pues todo esto solo depende de este numerito de aquí, omega r, y de los límites de integración. Pero no depende ya de la variable u. Eso ya la quitamos, ya la integramos y la evaluamos en los límites. Entonces solo depende de omega. Por lo tanto, aquí tenemos una sumatoria de unos delta omega por una función de omega y por una exponencial de omega por t. Entonces ahora sí podemos tomar el límite donde t tiende a infinito. Entonces estos límites se irían de menos infinito hasta infinito. Y cuando t tiende a infinito, el delta omega se vuelve muy pequeño, entonces se convierte en un diferencial de omega, en un de omega. Y la sumatoria, que solamente es sobre cosas de omega, sobre esta omega r de aquí, se convierte en una integral. Entonces todo esto se convierte en la ecuación de acá abajo. El 2pi simplemente sale, el delta omega se convierte en de omega, el e a la i omega t es el mismo que aparece aquí, y esto que está aquí en azul es lo que aparece aquí, la f de u y a la menos i omega u. Entonces vean qué tenemos aquí. De nuevo noten que de aquí para acá tenemos algo que depende únicamente de omega. La variable u ya está integrada, entonces esto es una función de omega. Entonces tenemos que f de t es 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a infinito de e a la i omega t por una función de omega. Entonces esta función de omega es la que estamos definiendo aquí abajo. Lo único que estamos haciendo es nuevamente un cambio del nombre de la variable de integración. En vez de f de u estamos poniendo f de t. E a la menos i omega u lo estamos cambiando por e a la menos i omega t y du por dt. Y estamos introduciendo aquí un factor de normalización de 1 sobre raíz de 2pi por pura conveniencia. Entonces esta f tilde de omega es esencialmente esto con el factor de normalización. Es una función que depende solo de omega. Y entonces la ecuación 29 la podemos reescribir de esta manera. F de t es igual a 1 sobre raíz de 2pi. Este de aquí lo partimos en el que está en la f tilde y en el que quedó aquí afuera. Entonces queda 1 sobre raíz de 2pi por la integral de menos infinito a infinito de la f tilde de omega e a la i omega t de omega. Y bueno, estas dos ecuaciones, la ecuación 29 y la 31, son llamadas el teorema de inversión de Fourier. ¿Por qué de inversión? Porque nos dice cómo pasar de la variable omega a la variable t. Entonces, si conocen la función f de t y quieren construirla ahora en términos de las omegas, lo que tienen que hacer es esta integral de aquí. Y en cambio, si lo que conocen es f de omega y quieren construir f de t, pues tienen que hacer esta integral de acá. Entonces estas dos nos relacionan la función f expresada en las coordenadas temporales t y la función f expresada ahora en un espacio de frecuencias donde las coordenadas son las frecuencias omega. Entonces este teorema nos permite pasar del espacio de coordenadas al espacio de frecuencias.
y viceversa. ¿Alguna pregunta? Bueno, hagamos un ejemplo. Vamos a poner una hoja en blanco por aquí. Entonces es el ejemplo 1.4, encontrar la transformada de Fourier de la función de decaimiento exponencial f de t igual a 0 para t menor que 0 y f de t igual a por e a la menos lambda t para t mayor o igual que 0 con lambda mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que les recomiendo siempre es graficar la función para empezar a tener una idea de qué es lo que están tratando. Entonces pongamos acá un eje y acá otro. A este eje le llamamos t y acá ponemos f de t. Para t menor que 0, o sea, de aquí a la izquierda, la función vale 0. Y para t mayor que 0 es a por e a la menos lambda t. Entonces, ¿cuánto vale en t igual a 0? Vale a. Se aplica esta de acá abajo, que es para t mayor o igual que 0. Evaluamos en 0. Si ponemos aquí t igual a 0, esto vale 1 y esto vale a. Entonces empieza aquí. Y luego va decayendo exponencialmente. Y eso se debe ver más o menos así. Cuando t es muy grande, este exponencial tiende a 0. Entonces la función se va aproximando al 0 asintóticamente. Entonces esta es la función de decaimiento exponencial. Y lo que nos están pidiendo es calcular la transformada de Fourier. Entonces vean, lo que conocemos nosotros es f de t. Y lo que nos están pidiendo es f de omega. ¿Y cómo calculamos f de omega? Pues con el teorema de inversión, que nos dice que f de omega está dado de esta manera. Entonces vamos a copiar la integral. F tilde de omega igual a 1 sobre raíz de 2pi, integral de menos infinito a infinito, de f de t, a la menos i omega t por dt. Y pues ya lo único que hay que hacer es poner aquí la función. Notamos tanto de acá como de acá que es una función definida por partes. Para t menor que 0 vale 0 y para t mayor que 0 vale esto. Entonces podemos partir la integral en una parte de menos infinito a 0 y otra de 0 a infinito. Entre menos infinito y 0 estaríamos integrando un 0 y nos va a dar 0. Así que de hecho pues solamente nos va a quedar de 0 a infinito, es lo único que contribuye. Entonces simplemente quitamos la parte de los negativos y nos quedamos de 0 a infinito, donde la función vale a por e a la menos lambda t. Entonces aquí en vez de f ponemos a por e a la menos lambda t. Voy a poner en azul lo que viene de la función y lo que queda en negro es lo que viene del teorema de inversión de Fourier. El 1 en 2pi, la integral, el a la menos i omega t y el dt. Ahora, pues podemos combinar los exponenciales.
La A es una constante, entonces la podemos sacar de ahí. Y en los exponenciales simplemente sumamos los argumentos, el menos lo podemos factorizar y nos quedaría lambda t más i omega. De hecho, la t también la podemos factorizar. Entonces, lambda más i omega por t y esto por dt. Bueno, y la integral del exponencial, de este exponencial, ¿cuánto nos da? Todavía sin evaluar. ¿A qué es igual esa integral? ¿Ya se durmieron? Esta de aquí a que es igual. Sí, sí, no los escucho. A ver. Pero me parece que ya, creo que el audio estaba en otro lado. Entonces, ¿a qué es igual esta? Menos 1 entre A por C. Entonces simplemente es el mismo exponencial. El mismo exponencial y el coeficiente de la X sale dividiendo. Déjenme arreglar el audio porque todavía se está escuchando en algún otro lugar, en las bocinas de la computadora. Ok, en teoría ya. ¿Sí me escuchan todavía? Sí, profe, se escucha. Ah, muy bien, ya las escucho. Bueno, entonces la de acá arriba sería 1 sobre menos lambda más i omega por el mismo exponencial y todo esto evaluado entre 0 e infinito. ¿Qué pasa cuando evaluamos en infinito? ¿Qué le pasa a este? Si hace 0, Se hace 0 y cuando evaluamos en 0, todo el exponencial se hace 1. Entonces en infinito, bueno, ponemos el a sobre 2pi menos 1 sobre lambda más i omega. Y acá la evaluación en infinito se hace 0 y luego menos e a la 0, que es 1,
Luego este menos con este menos se van y nos queda A sobre raíz de 2pi por lambda más i. Y esta sería la transformada de Fourier de esta función de decaimiento exponencial. Y no es por curiosidad, no lo pide el ejercicio, pero por curiosidad, ¿cómo se vería esta función? De hecho, noten algo. Tomamos una función real y se convierte en una función compleja, que parece lambda más i omega. Entonces, esta función, ¿cómo podríamos graficarla? Habría que sacar su parte real y su parte compleja. Para eso podríamos dividir y multiplicar por lambda menos i omega, y así ya nos quedaría separado la parte real y la parte compleja, y podríamos graficar eso en un plano complejo. Entonces, como es ya demasiado, entonces ya no lo vamos a hacer, solo lo vamos a comentar. Note que f tilde de omega es compleja. A pesar de que f de t era una función real. ¿Y de dónde viene que sea compleja? Viene de aquí, del e a la i omega t, e a la menos i omega t. Y este e a la menos i omega t, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan cómo llegó aquí este e a la menos i omega t? U otra forma de preguntarlo es, si no quisiera que mi resultado sea complejo, ¿qué hubiéramos podido hacer? O sea, ¿qué puedo hacer para evitar tener este exponencial aquí? El producto interno con la base real. Entonces, si hubiéramos trabajado con, desde acá arriba, en vez de empezar de aquí, hubiéramos comenzado con la serie de Fourier real y hubiéramos hecho la discretización, perdón, el límite continuo con los coeficientes AR y BR en vez de CR, hubiéramos llegado a un par de ecuaciones similares a estas, pero con la base real. Entonces eso, creo que de hecho les va a quedar en alguna tarea, checar algunas ecuaciones del caso real, pero sí vale la pena comentarlo aquí también. Se puede definir también la transformada de Fourier en la base seno y coseno. Y estas dos se conocen como transformadas sinusoidales de Fourier, o transformada seno y transformada coseno de Fourier.
Pues bueno, se tiene también esa posibilidad de hacerlo con la base real. La teoría sería la misma, solamente que los resultados aquí cambiarían, en que en vez de exponenciales saldrían por ahí senos y cosenos. Y lo que me parece curioso sería hacer la transformada real de este de aquí, la transformada seno y coseno, y ver qué relación tiene con la de acá. Porque a ver si descomponemos esta en parte real e imaginaria, ¿qué podríamos notar? La omega, de hecho, solamente quedaría en la parte imaginaria, ¿verdad? Si multiplicamos esto por lambda menos i omega, y arriba también, entonces, no, sí queda también en la parte real. Entonces ambas dependen de omega. Ahora vamos a hacerlo por curiosidad. Pues abajo, ¿qué les queda? Sería lambda cuadrada menos W. Lambda cuadrada, luego aquí es más por menos, que es menos, y por y es otro menos, entonces nos queda más w cuadrada. Los cruzados se cancelan. Lambda por este de acá es menos i omega lambda, y este por este es más i omega lambda. Los se cancelan y nos queda solo esto. Y arriba nos queda lambda menos i omega. Entonces esto sería una constante a sobre raíz de 2pi. Luego esto de aquí, la omega, recuerden que no es constante, esta es la variable. Y esto por lambda menos i omega. Entonces esto con esto sería la parte real de la transformada de Fourier. Y esto con esto sería la parte compleja. Y si hay algo curioso, es que si lo hiciéramos en la base real, obtendríamos únicamente pues una transformada de Fourier real en cosenos y senos. Entonces esta parte compleja no aparecería en esa base, en esa transformada sinusoidal o cosinusoidal. Y entonces queda entonces la pregunta de si las transformadas de Fourier exponenciales y sinusoidales son equivalentes. En principio, de lo que estamos viendo de este ejemplo, parece que no, ¿verdad? Porque en la de Fourier, de la misma función, si hacemos la transformada con exponenciales, nos queda que tiene una parte compleja, a pesar de que la función era real. Pero si la hiciéramos con seno y coseno, que es totalmente real todo, entonces en principio parece que esta parte compleja no aparecería. Al menos que por ahí en la integración de alguna manera salga, cosa que dudo. Entonces, bueno, queda eso. Esto es una cosa curiosa que habría que checar. Si les da curiosidad también pueden checarlo en el libro, a ver si dice algo al respecto. En este libro, Rayleigh, Hobson, Benz.
Si no, igual yo lo voy a checar, porque si no, es algo que no había notado. Según yo, las presentan como equivalentes, pero tal vez no lo son. Bueno, ¿alguna pregunta? En resumen, es esto. Si quieren hacer una transformada de Fourier, solamente tienen que insertar aquí la función que quieran, hacer la integral. En algunos casos no va a ser tan sencilla como la que hicimos acá, pero con técnicas de integración o con programas computacionales lo pueden hacer. Bueno, entonces continuamos con la siguiente parte, que es otra cosa bastante curiosa sobre transformadas de Fourier. ¿Están llevando física moderna ahorita? Sí. Y ya sea de esa clase o de algún otro lugar que lo hayan escuchado, ¿saben cuál es el principio de incertidumbre? Aún no, ni siquiera lo han escuchado por ahí. Sí, que no pueden saber su posición exacta y su velocidad. En química también, eso sí, no sé. ¿Qué les dijeron en química de eso? Posiblemente tenía que ver con lo mismo de la posición de una partícula atómica, subatómica, que no podían localizarla. Entonces, sí, aunque tengan apenas una noción eh, más o menos de qué es el principio de incertidumbre, creo que sí lo asocian con partículas pequeñas, es decir, con partículas cuánticas. Y de hecho, en donde más van a hablar del principio de incertidumbre es en la clase de cuántica, ya que la llevan, cuántica 1, yo creo. Quizá un poco en física moderna, quizá un poco en algo de, no sé, en física moderna y en cuántica. Pero bueno, lo que vamos a ver ahorita es que de hecho ese principio no necesariamente está relacionado exclusivamente con cuántica, sino que es una propiedad de distribuciones estadísticas. Entonces, a ver, vamos a tomar una distribución estadística así. Esta es una distribución gaussiana. Su gráfica es como una campana. Estos son los ejes. Y para acá pongo la coordenada temporal y para arriba ponemos la f de t. Entonces la gráfica de una gaussiana es algo así. En este caso, si aparece aquí t cuadrada y no t menos algo al cuadrado, entonces es una gaussiana centrada en el origen, o sea que su punto más alto aparece aquí y luego es simétrica respecto al origen. Y la gráfica no se ve tan simétrica, pero digamos que lo es. Y qué tan abierta es la campana, qué tan ancha es la campana, eso depende de este numerito de aquí. Este número se conoce como desviación cuadrática media o desviación estándar y está definido como la raíz de el inverso del coeficiente de la t cuadrada aquí. Y de hecho un medio por ahí también. Entonces, a ver, si ponemos aquí en términos de delta t, ¿qué sería? T cuadrada sobre 2 delta t al cuadrado. Bueno, ahí se nota dónde está delta t. O sea, si fuera, por ejemplo, sigma por t cuadrado, entonces delta t sería
el inverso de este y la raíz y un 2 por ahí. Y además esta gaussiana está normalizada, es decir, que la integral de esta f de t de menos infinito a infinito es igual a 1. A eso se refiere aquí con que está normalizada. ¿Se acuerdan cuánto vale esta integral? ¿O recuerdan cómo se calcula esa integral? Bueno, yo tampoco me lo sé de memoria, pero es algo así como raíz de pi y algo que tiene que ver con a. 1 sobre a, 1 sobre raíz de a, y también un 2 por ahí. ¿Cómo se puede calcular? Se puede calcular transformando, bueno, definir la integral así, como está, menos infinito a infinito, a la menos ax cuadrada de x. Luego escribir y cuadrada, o sea, tomar el producto de esta por otra igualita, pero con otra variable que se llame y. Sería la integral de menos infinito a infinito a la menos ax cuadrada de x por la integral de menos infinito a infinito a la menos ay cuadrada de y. Como estamos integrando sobre variables diferentes, podemos pasar la integral para acá y combinar lo que queda en los exponenciales. Entonces, de hecho, se sumarían acá. Y todo integrado en x y y. Y luego convertir a coordenadas polares, donde esto se convierte en AR cuadrada menos AR cuadrada. Y la medida de integración, o sea, el dx de y, ¿a qué se convierte cuando pasan a coordenadas polares? R por d teta, ¿no? O sea, creo. R por dr por d teta. Entonces, en polares, x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Y dx de y se convierte en r de r de teta. Y entonces la ventaja es que ya van a tener e a la algo de r cuadrada y abajo van a tener también una r. Y ya van a poder hacer cambio de variables y integrar sin ningún problema. Los límites de integración también cambiarían, porque recuerden que r está definido entre 0 e infinito y teta entre 0 y 2pi. Entonces, en vez de integrar x y y de menos infinito a infinito, integran r de 0 a infinito, teta de 0 a 2pi, y así pueden calcular esta integral gaussiana. De todas formas, les recomiendo que si no les suena este procedimiento, lo busquen por ahí en algún libro o en internet, porque es una de las integrales que les va a aparecer muy frecuentemente en estadística, en mecánica estadística. Entonces es bueno que estén bien familiarizados con ese resultado. Bueno, entonces esta es la gaussiana. Vamos a tomar esto como nuestra f de t. Y está normalizada. Ahora vamos a hacer la transformada de Fourier de esta función gaussiana. Es decir, igual que antes, pues simplemente la insertamos en la ecuación que teníamos arriba. Pues aquí donde iba f de t, estamos poniendo esto de aquí. Hacemos algunas manipulaciones. Estos dos exponenciales los podemos combinar. En primera instancia nos quedaría hasta aquí. Y luego le estamos sumando y restando algo.
Es lo mismo, esto es un 0, solamente que lo estoy escribiendo así, con la intención de completar un cuadrado. Y el cuadrado que completamos es este de aquí. Entonces nos queda esta integral. Aquí habría que pararse un ratito a pensar cómo completarlo, pero bueno, aquí ya está el resultado. Entonces esta sería nuestra transformada de Fourier hasta ahora. Ahora vean lo que estoy encerrando aquí. Si hacemos un cambio de variable, por ejemplo, u igual a t más tau cuadrada y omega, recuerden que tau y omega aquí las estamos tomando como independientes de t y de u. Entonces el de u sería simplemente de t. Y este t más tau cuadrada y omega se convierte en u cuadrada. Nos quedaría e a la menos 1 sobre 2 tau cuadrada, u cuadrada. El diferencial queda igual. En vez de dt ponemos du. Y acá 1 sobre tau 2pi y la integral de menos infinito a infinito. Entonces, con este cambio de variable, de lo que nos damos cuenta es de que esta integral es de nuevo una integral gaussiana y de nuevo está normalizada. Entonces, esto vale 1. Y como todo eso vale 1, nos quedamos nada más con que f de t, perdón, f tilde de omega, es 1 sobre raíz de 2pi por este exponencial de acá. Todo esto ya se fue, vale 1. Entonces tenemos que la transformada de Fourier de una gaussiana es otra gaussiana ahora en la variable omega. Y noten también que la desviación cuadrática media de esta gaussiana de aquí, es decir, el equivalente de la tau que aparece aquí, ahora es esta tau pero que aparece aquí arriba. Entonces, de hecho, noten que la única diferencia es que el tau cuadrada en esta ecuación aparece arriba y en esta aparece abajo. Entonces la desviación cuadrática media, ahora en vez de ser tau, es 1 sobre tau. Entonces la transformada de Fourier me está relacionando dos gaussianas, una cuya desviación cuadrática media es delta t igual a tau, y otra cuya desviación cuadrática media es delta omega igual a 1 sobre tau. Y entonces siempre cumplen que delta t por delta omega es igual a 1. ¿Y esto qué significa? Significa que si hacemos una gráfica de esta gaussiana, suponiendo que la f de t tenía esta forma, que era una campana bastante ancha, es decir, que el delta t era bastante grande, entonces el delta omega de la distribución gaussiana en términos de omega, el delta omega es 1 sobre tau, entonces si el tau era grande, el delta omega se vuelve pequeño, entonces esta va a ser una distribución más localizada, más picuda, así. Entonces esta sería la f tilde de omega, y la de acá arriba, un poco más abierta, era la f de t. Entonces las distribuciones gaussianas que nos está relacionando la transformada de Fourier tienen esa propiedad, que si una era muy abierta, o sea, si una contenía muchos valores posibles del tiempo, entonces la otra contiene muy pocos valores posibles de la frecuencia. Es decir, si pensamos en esta gaussiana como una distribución de onda,
una distribución de cierta propiedad de alguna partícula. Entonces, entre más angosta sea la distribución en el tiempo, más distribuida va a ser esa distribución, más distribuida va a ser en el espacio de frecuencias. Y lo contrario también es cierto. Mientras más angosta sea una distribución en frecuencias, más ancha va a ser en la variable temporal. Entonces, a ver cómo podríamos interpretar eso también. Supongan que lanzan un pulso de luz, por ejemplo. Lanzan un pulso de luz y quieren medir qué frecuencia tiene esa luz. Entonces, lo que nos dice este resultado es que si ustedes quieren calcular las frecuencias que hay en cierto pulso de luz, bueno, si quieren medir las frecuencias que hay en cierto pulso de luz, ¿qué necesitan para medir frecuencias? Necesitan observar la onda durante al menos lo que dura un periodo completo, para poder a partir de eso determinar la frecuencia. Entonces, si quieren medir frecuencias y quieren medirlas con precisión, para que sea precisa su medición, pues necesitan observar no solamente un periodo, sino varios periodos para poder hacer un análisis estadístico y decir con alguna precisión cuál es la frecuencia que hay en ese pulso de luz. Entonces, para poder medir frecuencias con precisión, necesitan observar durante un periodo largo de tiempo. Y eso es lo que nos dice esto de aquí. Si queremos que esto sea pequeño, si queremos que el delta omega sea pequeño, o sea, la incertidumbre en las frecuencias, pues necesitamos que el delta t sea grande. O sea, necesitamos observar por un periodo largo de tiempo. Y lo contrario, ¿qué caso sería? Si solo nos interesa localizar una onda, nada más nos interesa un delta t pequeño, pero con eso no nos bastaría para determinar frecuencias. Si solo la tenemos localizada en cierto instante de tiempo, pues no podemos observar un periodo. Y si no podemos observar un periodo, no podemos determinar las frecuencias. Entonces eso es lo que nos dice esta ecuación, que tenemos que decidir si queremos localizar la posición de una onda en el tiempo, y si queremos eso, hay que estar conscientes de que ya no vamos a poder medir las frecuencias. O si lo que queremos es medir frecuencias con precisión, pues no vamos a poder localizar la onda en un instante temporal, sino que hay que medirla en un intervalo de tiempo más largo. Y bueno, hay una interpretación análoga o un resultado análogo para las variables espacial y el número de onda K. Y es lo mismo que si queremos localizar una onda en el espacio, entonces no vamos a poder ver periodos. Y si en cambio queremos medir con precisión la longitud de onda, pues hay que observarla durante una región espacial grande para poder medir la longitud de onda. ¿Cómo sale esto de delta K, delta X? Pues sale haciendo el mismo desarrollo, pero renombrando desde acá arriba, en vez de T poner X, y en vez de tau lo podemos llamar L, y luego acá en vez de omega es donde aparecería la K. Estas variables relacionadas por transformadas de Fourier de omega o Kx
son variables conjugadas. De Fourier. O sea, podemos pasar del espacio de frecuencias al espacio temporal o de el espacio de momentos, así se le llama a estas Ks, al espacio de coordenadas. Lo vamos a escribir acá abajo mejor. Cuando trabajamos con T y omega, estamos hablando de un espacio temporal y un espacio de frecuencias. Y cuando trabajamos con XK, recuerden que K es el número de onda y se relaciona también con el momento. ¿Y cómo se relaciona con el momento? ¿Se acuerdan? No, de hecho, tal vez no se acuerdan porque creo que lo ven en física moderna. Bueno, solamente lo voy a escribir aquí. Número de onda o momento. Y entonces acá estaríamos hablando de un espacio de coordenadas y acá de un espacio de momentos. Bueno, entonces mediante la transformada de Fourier de una función gaussiana podemos obtener relaciones como la que vimos, delta t, delta omega igual a 1, que son relaciones que se parecen mucho a lo que se conoce como el principio de incertidumbre en cuántica, faltan por ahí unos numeritos, y que de lo que nos hablan es de que si una distribución es muy angosta, la otra debe ser muy extendida, y lo contrario también, si una es muy extendida, la otra tiene que ser muy angosta. En cuántica, así es como aparecen usualmente, una entre la energía y el tiempo. La energía tiene que ver con la frecuencia, eso es algo que también van a ver en física moderna. Y otra entre el momento y las posiciones. El momento tiene que ver con el número de onda. A diferencia de las que tenemos allá arriba, que vienen de cosas puramente clásicas, aquí aparece un H barra y un 2. Este H barra es lo reabsorben del otro lado. Aquí quedaría un medio. Y esto es de hecho lo que está relacionado con la frecuencia. ¿Qué más? Hay un 2 por ahí. El 2 viene de una normalización diferente, creo. A ver. A ver, delta E es H barra nu. A ver, déjame checar algo.
Sin saber la H, la podemos absorber del lado izquierdo, usando esencialmente esto que van a ver en física moderna. La nu. Ya, es que la nu es otra. Es omega sobre 2pi. Nota para mí, revisar un medio. Me parece que esto, haciendo las definiciones adecuadas y eligiendo también las normalizaciones correctas, esto debe reducirse exactamente a esto de acá. Y esto uno de aquí, bueno, este hecho, el que una distribución, una vez que haces la transformación de Fourier, te da otra distribución igual, pero con una desviación cuadrática media inversa. Esto es no nada más para distribuciones gaussianas, que son las que hicimos aquí, sino para cualquier otra distribución. Para distribuciones no gaussianas, se llega a resultados similares. Pero del lado derecho queda algo mayor que 1. Entonces el mínimo de esta relación, o sea, el mínimo posible de la relación de incertidumbre, es el que les da con la distribución gaussiana. Y por eso me llama la atención el un medio de acá. Este debe absorberse en otra cosa. Porque justamente la de cuántica cumple eso de que es como si fuera una gaussiana y es el valor mínimo posible de esta relación de incertidumbre. Entonces, redefiniendo adecuadamente las cosas, aquí debe quedar un 1. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, nada más preguntarle si va a subir también estas notas y también pedirle si podría subir las de ayer de series complejas de Fourier. Sí, no la subí, según yo sí la subí. Déjame checar. Bueno, estaba checando y en esa parte en sí, de todo lo demás, sí, nada más lo de series complejas, no, no es todo. A ver, aquí dice que lo edité ayer. ¿Cuál parte es la que no está? No, sí está todo. No, sí, sí, perdón, no lo había visto esa página, no, sí es cierto, sí, disculpe. Sí. Bueno, ok, resumen muy breve. Transformada de Fourier es una generalización de la serie de Fourier. Bueno, no es, sino que surge de una generalización de la serie de Fourier para funciones
con periodo infinito, o sea, funciones en las que no podamos identificar un periodo finito. Arriba están las ecuaciones necesarias. Y el otro punto importante es la transformada de Fourier de funciones estadísticas, de distribuciones estadísticas. Como la distribución gaussiana. Lleva a un principio de incertidumbre. Y ya. Entonces mañana continuamos con transformadas de Fourier de otra distribución, la distribución delta de Dirac. Pero antes de eso tenemos que ver algunas de las propiedades de la delta y algunas cosas más. Sale, nos vemos mañana.